Procedo a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 38, y dice así. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los otros profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, saliendo adelante, le respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada aún acerca de él. Y luego comenzó a enseñarles que el Hijo de Dios debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pero Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Y Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió a él y le dijo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación infiel y pecadora, también el Hijo de Dios se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Quién es Jesús? Están preguntando. ¿Quién es Jesús? Pregunta Jesús de lo que dicen los demás, lo que dice la gente en la calle, en los caminos, después de ver sus milagros. Las primeras respuestas son respuestas extrañas, son respuestas poco claras, porque están diciendo que Jesús es otro, que Jesús es alguien que no es. Claro, el más famoso de ese tiempo era Juan Bautista. Era como el rockstar de la época, porque era un profeta muy extraño. No era el típico profeta que le decía a los reyes y a la gente lo que tenía que hacer, sino que era como más loquito. Se fue al desierto, comía cosas raras, se juntaba haciendo rituales extraños como un bautismo que él mismo inventó. No era un profeta como los demás. Entonces, Juan Bautista había sido recién asesinado por el rey Herodes y Jesús viene a aparecer como una especie de reencarnación del Juan Bautista, lo cual es algo absolutamente lejano e increíble para la fe de la época. Nadie hablaba de eso como la reencarnación, si no habían hindúes por ahí cerca. Entonces la respuesta ya es un poco extraña. Después dicen que es Elías, que es el profeta más importante del Antiguo Testamento y es el más parecido a Jesús, porque hacía milagros como Jesús. Daba alimento, tenía poderes, muy, muy poderoso y sabio. Y si no, era cualquier otro. Pero es extraño, ante la pregunta de quién es o quién dice la gente que es Jesús, ninguno responde Jesús. Y no es que Jesús pasara desapercibido por un pueblo u otro. No es que si Jesús hacía un milagro, alguien iba a decir: no, es que es Juan Bautista. No, pues si sabían que era Jesús, el de Nazaret.
Hemos visto ya otros relatos en donde la gente lo reconoce, los fariseos lo reconocen, todo el mundo lo reconoce. Entonces que digan que es otro es muy extraño. Y quizás habla un poco de lo que nosotros somos, más de lo que Jesús es. Porque cuando se acepta que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tienes que aceptarlo por completo, no a medias. No se trata de aceptar solo lo que nos gusta de Jesús, sino aceptarlo por completo. Por eso es más fácil pensar que es un profetita, un sabio, un taumaturgo, un médico, un milagrero, pero no Jesús, el Hijo de Dios. En ese contexto Jesús les enseña a sus discípulos y les dice lo que nadie nunca quiere escuchar. Me van a hacer daño, me van a crucificar, me van a matar, pero voy a resucitar. Obvio, los seres humanos, ¿con qué nos quedamos? Con la parte mala nomás, po. Entonces, claro, los discípulos están escuchando estas barbaridades de Jesús y lo único que les queda en la cabeza es, chuta, esto vamos para mal. O sea, acá va a quedar la embarrada, acá vamos a quedarnos sin nuestro maestro, lo van a matar. ¿Qué hacemos ahora? Perdemos la guía, perdemos como el papá. Nadie escuchó lo de la resurrección, por supuesto, y tampoco lo entendían por completo. Aunque Jesús les hablaba con toda claridad. El tema es que Pedro, que había respondido bien a la pregunta de quién era Jesús, el Mesías, ahora, de alguna forma u otra, se retracta de todo lo que dijo, porque el Mesías era el elegido de Dios. Es una palabra que nosotros no usamos. El Mesías es el elegido, el ungido en latín y el Cristo en griego, es la misma palabra. Para nosotros podría ser algo así como el elegido. Pero si él era el elegido de Dios y les está diciendo algo, ¿por qué no creerle? Pedro se rehúsa a creer lo que está diciendo Jesús. Y de nuevo, no escucha la parte de la resurrección, que era lo más importante, y se queda solo con el dolor desgarrador de la muerte, que ciertamente todos de alguna forma u otra hemos sufrido. Y la respuesta de Jesús es violenta. No le habla a él, mira a los discípulos, deja a Pedro ahí, imagínense que Pedro está acá, porque lo saca a Jesús, le da la espalda a Pedro y le habla a los discípulos retando a Pedro, lo cual no era algo de muy buena educación, nunca se le habla a alguien, ¿no?, de espalda, ¿no es cierto? Eso en esa época tampoco, y menos antes. Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Imagínense por un momento la cara de Pedro cuando Jesús le dice eso. Acababa de ser el rey de las buenas respuestas, tenía automáticamente 850 puntos en la PSU y de pronto, ¡pum!, se quedó fuera. En un 30 segundos de tiempo. Es como que tocó el cielo y se cayó. Bueno, es como Pedro usualmente sufre. Pero Jesús le dice, retírate, ¿no? Es decir, como, anda a respirar porque parece que no te llega sangre al cerebro. Anda detrás de mí, o sea, ponte detrás mío, que es lo que Jesús hizo. Se puso de espalda a Pedro. Tú que eres como Satanás, que eres alguien que se deja llevar por la tentación, eso significa el Satán, el diabolos, es la tentación que llevamos adentro. Y cuando nos dejamos llevar por esas tentaciones, y pasan cosas malas, ¿no? Ya todos lo sabemos. ¿O ustedes no se equivocan? Sí, yo les conozco varias cosas a ustedes, satanitos. Pero es interesante que Jesús no solamente le dice, ve detrás de mí como en un afán de echarlo,
sino ve detrás de mí, porque ese es el lugar que te corresponde en cuanto te falta aprender muchas cosas todavía. ¿Qué hace Jesús después? Le dice a todos los que estaban presentes, el que quiera venir detrás de mí. O sea, ahora todos ustedes se juntan con el pecador de Pedro, claro, sí, ese que dijo que yo decía mentiras, el que no quiere creer, el que siempre lleva la contra, todos ustedes para atrás, junto con él. Es como cuando en el colegio castigaban a uno y después terminan todos castigados. Todos para atrás, todos a seguir a Jesús. Que nadie se crea algo que no es. Porque de alguna forma, al parecer, Pedro, con esta reprimenda a Jesús, con ponerse a retar a Jesús, el elegido, el Hijo de Dios, como si él fuera un tontito que no sabe lo que dice, a Jesús le llega el mensaje y dice, bueno, esta gente no está preparada, perfecto, para atrás, a la cola, sigan caminando detrás de mí, sigan escuchando, sigan caminando, siguiéndome, siguiendo mis pasos, escuchando mis mandatos, para que así aprendan a vivir. ¿Por qué? Porque igual que cada uno de nosotros, damos la mano y tomamos el codo, po. ¿O acaso no nos gusta avanzar más rápido en nuestros procesos? ¿Acaso no queríamos terminar rápido nuestras carreras universitarias? ¿No queríamos terminar rápido el colegio? ¿No queremos sanarnos rápido de todas las enfermedades? ¿No queremos que la gente se vaya rápido de la casa? ¿Cosas por el estilo? ¿O que no vayan? Necesitamos que todo sea rápido. Y Jesús le recuerda tanto a Pedro como al resto de los discípulos, no es tan rápido el proceso de la fe. Para atrás, a caminar, a aprender, a escuchar, a seguir trabajando porque no están listos. Y así les dice, el que quiera venir detrás de mí, o sea, todos ustedes que se van a juntar con Pedrito, renuncien a sí mismos. Dejen de ser lo que son. ¿Qué son? Pecadores, dudosos, infieles, pero por sobre todo con esta tendencia natural de creernos dioses, de creernos superior a todo y a todos. Que cargue con su cruz y me siga. Y acá llegamos al momento más duro de todos, el cargar con la cruz. O sea, si vamos sumando, Jesús ya le dijo a Pedro que hacía todo mal y lo mandó para atrás. Luego, por culpa de Pedro, mandó para atrás a todo el resto. Y ahora les dice que tienen que renunciar a sí mismos, que dejan de ser lo que son, que es algo que a todos nos tardaría un buen rato en entender qué es lo que realmente debemos cambiar. Y más encima es tomar la cruz. Recordemos que en esa época la cruz era algo conocido. Acá nosotros no vemos gente crucificada en la calle, gracias a Dios. En esta época había gente crucificada en la esquina. Se veía, porque era público. Y les aseguro que no era algo lindo para ver. Entonces, que les diga que tomen su cruz, es como crucifíquense y luego me sigan. Pucha, pero el problema es que después de eso ya no queda nada de nosotros, po. ¿O acaso nosotros podemos cargar con una cruz como la de Jesús o la de cualquier otro bandido de la época o enjuiciado por el Imperio Romano? ¿Se ven cargando cruces ustedes, chiquillas? No. Ahora hay que pensar, ¿no es cierto? Bueno, ¿será esta realmente la idea de Jesús? El siempre ponernos más peso de que podamos cargar. Porque yo ante esto pienso siempre en este verso de Jesús en donde dice, tomen mi carga y denmela de ustedes porque mi yugo es liviano. Así dice Jesús, ¿no? Descansen, vengan a mí y descansen que yo les voy a dar algo livianito para que ustedes me pasen lo que no pueden cargar. Esa es la promesa que nos hace Jesús. Y acá nos dice, pucha, tomen la cruz y es como muéranse. Y acá hay un grosso error a lo largo de toda la tradición de la iglesia.
y que sí, yo les voy a decir la verdad. Y es que cuando Jesús está hablando de la cruz, no está hablando del método de muerte del Imperio Romano. Jesús está hablando precisamente de aquello que quiere que entiendan sus discípulos, que va a resucitar. Y para nosotros los cristianos, y especialmente los luteranos, la cruz es el símbolo, es la señal, el signo, la realidad de la resurrección. Por eso en casi todas las iglesias luteranas siempre hay una cruz vacía, sin el Cristo. No es que no pueda estar, claro, puede estar. Pero en general la cruz vacía significa que Jesús resucitó, que ya no está crucificado, ya no está, resucitó. Y cada vez que Jesús habla de la cruz, se refiere a la resurrección. Se refiere a la vida que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz para que nosotros no tengamos que ir. Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Él resucitó para que nosotros sí resucitemos. Y he ahí nuestra esperanza como cristianos. Sería totalmente ilógico que cuando tú estás sufriendo, sufriste la pérdida de un ser querido, perdiste el trabajo, estás sin rumbo en la vida, venga algún iluminado de la iglesia y te diga, no, es que Jesús quiere que cargues con tu cruz y lo sigas. Perfecto, gracias por el apoyo. Es como, sí, claro, toma todo tu dolor y sigue caminando. Total, ya se va a pasar. ¿Funciona realmente? No, pues quedamos peor, porque quedamos como con esta idea de que tenemos que ser más fuertes de lo que somos. Y mientras más en el suelo estamos, es como que Dios más nos exige. Y a la larga hay una cosa media morbosa, en donde casi tienes que dar gracias a Dios porque estás sufriendo, porque estás enfermo, porque no te vayas a quejar. No te vayas a quejar, porque si no Dios se va a enojar. ¿Y de dónde viene todo eso? Si Jesús viene a la cruz precisamente para evitar el sufrimiento humano, para darnos una esperanza en ese sufrimiento. Pero por alguna razón los cristianos elegimos sufrir con gusto. Y más encima ensalzamos frases que no son buenas, como por ejemplo dar hasta que duela. Claro, Alberto Hurtado es una maravillosa persona, espectacular, pero se equivocó. No hay que dar hasta que duela, hay que dar sin que duela. Si te duele, no lo hagas. ¿Por qué tenemos que sufrir para agradar a Dios? ¿En dónde dice que hay que sufrir, que a Dios le gusta vernos sangrar, llorar en el suelo, suplicar, tirados ahí dando pena? ¿En dónde dice eso? Dios nos quiere felices y si estamos sufriendo, Dios nos quiere abrazar. No decir, te lo dije, o dale, si no te pasa nada, o ya. No, Dios quiere estar contigo en tu dolor, quiere secar tus lágrimas, no decirte que ya va a pasar. O no que tengas que dar gracias por el dolor que estás sufriendo. Si Dios no quiere que tú sufras, Dios no necesita que tú sufras para que seas digno, para que merezcas su amor, porque eso en realidad es lo que nuestra mente quiere. Porque queremos ser así como estos superhombres, supermujeres, en donde mientras más sufrimos, más fuertes somos. Entonces, de alguna forma, como que pensamos que Dios nos quiere más. Cuando Dios está probablemente arriba diciendo así como, pobre mortal, que cree que yo lo amo más porque sufre, todo lo contrario. Ojalá que deje de sufrir para que pueda amar a otros, para que pueda responder a ese amor. Entonces, la cruz es ciertamente el camino de la vida, es el camino de la fuerza en Dios, es el camino del seguimiento a Jesús, con el cual aprendemos a vivir de verdad. Claro, haciéndonos cargo de nuestros dolores, asumiendo nuestros dolores sin negarlos, asumiendo nuestros miedos. Y una vez que lo hayamos hecho, entonces los abrazamos y seguimos a Cristo.
Y en el camino, mientras vamos aprendiendo a ser cristianos, mientras vamos aprendiendo a tener fe, mientras vamos aprendiendo a confiar en Dios, vamos dejando peso. Vamos soltando porque hay controles que ya no necesitamos. Hay culpas que ya no necesitamos. Hay trampas que ya no necesitamos. Hay obstáculos que nosotros mismos nos ponemos que ya no necesitamos. Hay historias de la vida que ya no necesitamos. Hay rencores que ya no necesitamos y todos van quedando atrás mientras caminamos detrás de Cristo, mientras seguimos a Cristo, para que así no nos perdamos. ¿Lo ven? Esto de cargar la cruz, que lo primero que uno se imagina es como cargar el madero y llegar hecho bolsa a algún lugar, se transforma para el cristiano en la invitación perfecta hacia recibir a Dios, hacia vivir con todo. Y sí, sufres, claro que sufres, yo también sufro, todos sufrimos, pero vive igual, con el dolor. ¿Por qué? Porque no estás solo. No estás sola, Dios te abraza en tu dolor, Dios te cuida en tu dolor, Dios te seca las lágrimas en tu dolor, Dios te acompaña para que así tu dolor duela menos y puedas seguir avanzando, para que puedas tomar la cruz de vida y quitarte el miedo a la muerte, para que puedas abrazar la cruz de vida y así sentir el abrazo de Dios, para que puedas seguir a Cristo y aprender a vivir de verdad. Eso es perder la vida para ganar la vida por la buena noticia de Cristo, como dice después. Claro, porque el perder la vida significa dejar el control, dejar de querer controlarlo todo y confiar de a poco, siguiendo a Cristo, confiar en Dios. Para que así podamos, mientras caminamos, no acostados en la cama viendo tele, no, caminando, haciendo, sirviendo, dejando de lado aquello que nos damos cuenta ya no nos sirve. Dejamos los miedos, dejamos los rencores, dejamos la ira, dejamos los castigos, dejamos las falsas interpretaciones de un Dios malo que no tiene nada que ver con nosotros. Y empezamos a vivir de verdad, con la fuerza de Dios y sobre todo con la vida de Dios, grabada con fuego en nuestros corazones. Con la cruz como un verdadero bastón para caminar mientras estamos cojos o no tenemos fuerzas. Y con la comunidad de hermanos y hermanas que Dios une para así fortalecernos juntos y pasar juntos por cada obstáculo, dolor o sufrimiento de esta vida. Queridos míos, tomemos la cruz, esa cruz, y vivamos con una esperanza eterna que nadie ni nada nos puede quitar. Que el buen Dios nos acompañe en este seguimiento a su Hijo Jesús y que no haya nada que nos aleje de Él ni de la seguridad de la vida que recibimos por su cruz. Amén.